Quiero invitarle en esta mañana, hermanos, a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versos del 15 al 23. Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 23. Y me gustaría que pudieran tener sus Biblias abiertas en esta porción de las Escrituras, que es muy rica en un contenido teológico tremendo. Vamos a estar viendo algunas de las verdades que el apóstol Pablo les enseña a esta iglesia. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias también por esta tu palabra. Pedimos, Señor, que sea de edificación para este tu pueblo en esta mañana. Háblanos, Señor, a través de ella y ayúdanos a vivir para ti, Señor, reconociendo que tú estás sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Le he puesto por título a este mensaje: la preeminencia de Cristo en todas las cosas. Y cuando tuve la oportunidad en días anteriores de predicar, compartí esta misma carta de Colosenses, el capítulo 1, los versos del 3 al 14. Y ahí pudimos ver la acción de gracia del apóstol Pablo por la iglesia de Colosa. Pudimos ver lo que el apóstol Pablo conocía acerca de esta iglesia, pero también pudimos ver la oración del apóstol Pablo. Oraba para que aquellos cristianos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esas fueron algunas de las grandes cosas que vimos cuando pudimos predicar la vez anterior. Y hoy quisiera compartir este pasaje porque creo que es un pasaje rico en contenido bíblico y que es bien oportuno para nuestros días. Siempre he apreciado cada una de las declaraciones que aparecen aquí. Creo que son verdades contundentes a las cuales como cristianos y como iglesia nosotros debemos prestar atención, porque cada una de estas verdades, al creerlas, marca una diferencia en nuestras vidas. Creo que vivimos tiempos apremiantes. La carencia de estas columnas hacen que muchos se desmoronen. Y vemos hoy en día que muchos se están desmoronando. Muchas iglesias se están desmoronando. Están yendo detrás de aquello que realmente Dios no le ha mandado que vayan. Nosotros los que creemos en Cristo tenemos que estar firmes en las verdades que Él nos ha dejado. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. Los primeros cristianos tuvieron su fe fundamentada en Cristo. Y el Señor Jesús habló de esto. Y los apóstoles
también nos hablaron acerca de estas verdades. El mismo apóstol Pablo, el que escribió esta carta a los Colosenses, ahí en Corintios, 1 Corintios 3:11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la iglesia está edificada sobre Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de mi fe y de tu fe ha de ser el Señor Jesucristo. No puede haber otro fundamento. También el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 2, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice lo siguiente, en el capítulo 2, verso 6, y habla de la piedra que los edificadores desecharon. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dice: pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Para los que creen él es precioso, pero para los que no creen, dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, pero piedra de tropiezo y roca que hace caer. Qué bueno es que nuestras vidas puedan estar fundamentadas únicamente en el Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo, hablando allí a la iglesia de Éfeso, les recuerda esta misma verdad. Dice allí: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que la palabra nos enseña con claridad que la iglesia ha de ser edificada sobre Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre la obra del Señor Jesucristo, no sobre ningún otro hombre, ni ningún otro líder, por influyente que haya sido, sino sobre Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y cuando se nos habla de los apóstoles, es porque los apóstoles sencillamente transmitían las enseñanzas de Cristo. Ellos fueron escogidos por el Señor Jesucristo para transmitir su enseñanza allí a la iglesia, porque el Señor les envió a predicar el evangelio. Pero no era una enseñanza diferente, sino que era la enseñanza, la doctrina que ellos habían recibido del Señor Jesucristo. Así que nosotros, como cristianos, como iglesia, tenemos que tener nuestra vida fundamentada únicamente en el Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No podemos fundamentar nuestras vidas sobre ningún líder religioso, cosa que vemos muy a menudo en nuestros días. Vemos en nuestros días que hay personas que tienen su fe en líderes religiosos, cuando Dios nos llama a poner nuestra mirada, a poner nuestra fe únicamente en el Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del hombre. El único que puede dar vida es Cristo. Por eso nuestra mirada tiene también que estar en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús estaba profundamente interesado acerca de esta cuestión. Y Él quería saber qué pensaban los hombres acerca de Él. Y en una ocasión Él les preguntó allí a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o uno de los profetas. Esas fueron las respuestas que sus discípulos le dieron. La gente dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, que tú eres uno de los profetas, que tú eres Elías. Eso era lo que decían la gente acerca de Jesús. Pero Jesús fue aún más específico y le preguntó a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Y entonces Pedro respondió:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilloso! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos que ahí el Señor le dijo a Pedro que no era una declaración de él, sino que Dios se lo había revelado, porque él hizo una gran confesión, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta declaración de Pedro me hace pensar en dos verdades acerca de Cristo. Él es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Y si hay un Salvador es porque hay personas que están perdidas. Hay personas que están necesitadas. Y ese es el hombre sin Dios. Pero también dice el Hijo del Dios viviente. Y esto tiene que ver con la naturaleza divina de Jesucristo. Se nos identifica ahí a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, siendo Jesucristo mismo Dios sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que mirar en todo tiempo al Señor Jesucristo. Tenemos que mirar a Cristo. Y cuando yo pienso en este pasaje y la motivación del apóstol Pablo en su preocupación de que la iglesia fuera fiel y que la iglesia permaneciera en las verdades que se habían estado transmitiendo, me siento de alguna manera identificado con él, porque veo a veces que muchos en el pueblo de Dios como que se van desviando y se van detrás de doctrinas que no son las que Dios realmente nos manda que nosotros sigamos. Como iglesia tenemos que ser celosos de la doctrina, tenemos que ser cuidadosos de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Aun cuando hoy en nuestros días hay muchos que profesan ser cristianos que dicen que la doctrina no es importante. Pero sin embargo, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos muchas referencias acerca de la doctrina. Y vemos que se nos llama a predicar la sana doctrina. Se nos llama a cuidar la sana doctrina. Y dice, si tú predicas lo que está de acuerdo con la doctrina, será un obrero aprobado. El apóstol Pablo, aconsejando allí a Timoteo, este joven pastor, le repite esta verdad en muchas ocasiones. Y nosotros hoy tenemos que mirar atentamente a esta enseñanza y ser cuidadosos de la doctrina. La doctrina no es más que las enseñanzas que nosotros creemos, hermanos, que Dios nos ha revelado en su palabra. Y una cosa importante con relación a la doctrina es que la doctrina no cambia. La doctrina siempre es la misma. La doctrina no cambia, siempre es la misma. Ayer, hoy y siempre. ¿Saben por qué? Porque es la misma revelación de Dios. La doctrina es la revelación sobre la obra de Dios, sobre quién es nuestro Dios y cómo Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Pablo escribe allí a la iglesia de Colosa para hacer frente a una herejía. Allí en Colosa había un problema, había una herejía. Esta era una iglesia buena, era una iglesia amorosa, era una iglesia que estaba creciendo, pero como siempre el maligno no descansa y quiere estorbar la obra de Dios. Allí se habían introducido personas que no tenían buenos propósitos, que no tenían la sana doctrina y estaban confundiendo a aquella iglesia. Esta herejía, al pasar los años, fue conocida como el gnosticismo. Tenía los principios y muchas de las verdades de lo que fue después denominado el gnosticismo. ¿Qué creían entonces los gnósticos? Algunas verdades con relación a ellos, porque todos los gnósticos no creían las mismas cosas. Era un grupo bastante heterogéneo en cuanto a su doctrina, pero algunos principios que sí nos van a ayudar. Ellos decían, Dios es bueno, pero la materia es mala. Entonces por eso ellos negaban que Cristo había venido en carne. Ellos negaban la humanidad del Señor Jesucristo, porque ellos decían que Dios, que es perfecto, no puede habitar en la materia, porque la materia es mala. También ellos decían que Jesús era de una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Esta creencia los llevó a negar la verdadera humanidad de Cristo, pero también negaban su divinidad.
porque creían que Cristo no era Dios, sino que era una emanación. Ellos decían que eran una serie de seres intermedios entre la materia y Dios. Aunque ellos decían que Cristo no era el ser más cercano a la materia, sino que era uno de los más cercanos a Dios, como para tratar de conservar su santidad, su perfección, pero de alguna manera decían que Él no era Dios. Entonces este era el problema que estaba afectando allí esta iglesia. También ellos decían que se necesitaba un conocimiento superior para poder ser salvo y para poder ser iluminado. Y que solo algunas personas podían ser capaces de tener este conocimiento. Y ellos también decían que solo aquellos que fueran iluminados podían ser redimidos. Es decir, ellos excluían a otras personas. Solo una élite, algunos podían tener ese privilegio. Cabe decir que el gnosticismo es una mezcla de legalismo judío, ascetismo religioso y misticismo. Eso era el gnosticismo. Es una mezcla. Y hoy en día hay mucha mezcla, hay mucho sincretismo. Y quizás nosotros decimos, bueno, ya eso era en la antigüedad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, mis hermanos? No hay ningún pensamiento religioso ni filosófico completamente extinguido. El gnosticismo está vigente en nuestros días, en muchas religiones y sectas, con pequeñas transformaciones, pero la esencia sigue siendo la misma. Estas son creencias y filosofías muy antiguas, pero no muertas. La vemos en movimientos y sectas actuales como la nueva era. La nueva era, nosotros podemos clasificarla como un movimiento gnóstico. La nueva era es una sombrilla sobre el cual muchas religiones se amparan. Es como un ecumenismo. Aquellos que es diferente a otros, eso no le importa. Ellos lo que tienen es que estar unidos de alguna manera. Ahora, la nueva era, la ciencia cristiana, la masonería, el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová, el espiritismo y algunos mal llamados cristianos. Con tristeza tengo que decir eso. Pero hay una rama en el cristianismo que tiene mucho de las creencias del gnosticismo. Y nosotros como iglesia tenemos que ser cuidadosos de la sana doctrina. MacArthur, hablando acerca de los gnósticos y de los gnósticos en nuestros días, dice lo siguiente: aunque los gnósticos utilicen a menudo lenguaje cristiano y vocabulario bíblico, lo cierto es que su ideología es contraria al cristianismo verdadero. Los verdaderos creyentes deberían estar alertas sobre la creciente presencia de este neognosticismo. Eso MacArthur lo dice en un libro, La gloria del cielo, hablando acerca del cielo y de la experiencia. Ahora todas las personas han muerto, han estado en el trance de la muerte y han ido al cielo y han regresado y vienen con supuestas revelaciones. Y él hablando acerca de esto, es lo mismo que enseñaban los gnósticos, que tenían un conocimiento superior y que los demás no podían tener. Él habla ahí en ese libro ampliamente acerca de esto. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos porque habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La palabra es clara. Dice que hubo también falsos maestros entre el pueblo, como también los habrá entre nosotros. Y que van a traer enseñanzas destructoras. Enseñanzas que van a dividir la iglesia, que van a hacer daño a la iglesia. Y es por eso que como creyentes somos llamados a estar alertas.
Somos llamados a permanecer en la buena doctrina, en la buena enseñanza que Dios nos ha revelado ahí en su palabra. Nosotros tenemos que cuidar la doctrina, hermanos míos. La preeminencia de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y esto era lo que negaba el gnosticismo en los tiempos de la iglesia de Colosa. Y eso es lo que niega la nueva era y todos estos movimientos y sectas que han surgido en nuestros días. Niegan de alguna manera la preeminencia de Cristo en todas las cosas. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a reconocer esa verdad. Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Cristo es sobre todas las cosas, está sobre todas las cosas, porque Él es Dios y Él es Dios verdadero. Algunos en nuestros días hasta están dispuestos a reconocer que Cristo es Dios en alguna medida, pero no que es el Dios todopoderoso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él es el Dios todopoderoso, porque Él es de la misma esencia que el Padre. Hay tres verdades que en esta mañana quiero dejar en la mente de ustedes. La primera, Cristo es preeminente en la revelación. Él nos revela al Dios invisible. Dice la Biblia en el verso 15 de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Él es el que nos revela al Dios invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu. Nuestro Dios es un ser espiritual. Pero en la persona de Cristo Dios se ha hecho presente para con el hombre. La palabra imagen viene de una palabra que significa copia o semejanza. Jesús es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Este pasaje recalca que Cristo es tanto la representación como la manifestación de Dios. Cristo es la representación como la manifestación de nuestro Dios. Ahí en el mismo Colosenses dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque los gnósticos de alguna manera decían que en Cristo, que era una emanación, habían ciertos atributos de Dios. Ellos reconocían que habían algunos atributos, pero el apóstol Pablo, cuando habla y escribe a esta iglesia, le dice, no hay ciertos atributos, están todos los atributos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es 100% Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cristo es 100% hombre. Y esa es una verdad que nosotros no podemos obviar. De hecho, negar una de estas verdades no permite entonces que nosotros podamos ser verdaderamente redimidos. Cristo tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Hombre para ocupar nuestro lugar. Y Dios para podernos llevar a la presencia de Él y salvar. Si estas dos cosas no están en Jesús, entonces Él no podía ser un Salvador perfecto. Y esto es lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia de Colosa. Cristo es suficiente. Por eso Él le dice, ya vosotros estáis completos en Cristo. Ustedes no necesitan ninguna otra cosa, ninguna otra verdad. Cristo es suficiente para salvarles. Cristo es suficiente para perdonarles. No necesitan otra cosa. No se dejen confundir. Pero hoy en día se está predicando acerca de esto y se está enseñando que Jesucristo no es Dios. Se nos está enseñando que Dios somos nosotros mismos, como hace la nueva era. Que nosotros lo que tenemos es que descubrirnos dentro de nosotros mismos, pero que nosotros somos Dios. Y tenemos la capacidad de ir adelante. Porque está la chispa de divinidad en cada una de nuestras vidas. Y eso es una de las enseñanzas del gnosticismo de hoy, de la nueva era. Y del ocultismo que impera en cada uno de estos grupos que fueron mencionados hace algún momento. Pablo es categórico, Pablo es contundente y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y nosotros pudiéramos buscar otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Filipenses 2:6
Allí dice que cuando habla acerca del Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí en el verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice ese pasaje con claridad. No estimó el ser igual a Dios, de la misma esencia que Dios. Y cuando dice ahí, siendo en forma de Dios, la palabra griega que se utiliza no es para decir que tiene una forma cuadrada o la forma de cualquier objeto o cosa que nosotros conocemos. Esa palabra forma lo que implica es esencia. Quiere decir que Cristo es de la misma esencia que Dios, que Cristo es de la misma naturaleza que Dios. En otras palabras, Cristo es Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahí en Juan 1:14 también se nos habla acerca de esta gran verdad que nosotros no podemos obviar ni ignorar. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después más abajo en el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios, el Padre, nadie le ha visto jamás. Pero hay alguien que le ha dado a conocer, y es el Hijo, el Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y pudiéramos citar también Juan 14, en el verso 9 se nos dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo estás diciendo tú, muéstrame al Padre? Si el que me ve a mí ha visto al Padre. Y así hay muchos pasajes más. En Juan 10:30, y este creo que es un texto contundente, Jesús le dijo allí a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, pero si usted sigue leyendo, va a ver cómo los judíos se enfurecieron por esta declaración. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron claramente lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesús les dijo que Él era Dios mismo entre ellos, y por eso ellos le querían apedrear. Y así hay muchos en nuestros días que no entienden que Jesucristo es la revelación misma de Dios, que Jesucristo es Dios. Y este era un problema que había allí en Colosa. Y es un problema que hay en muchos lugares en nuestros días. Pero es un problema que nosotros necesitamos evitar. Nosotros siempre debemos reconocer la supremacía de Dios en todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas. Ahí en Juan 8:58, Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es posible si Jesús fuera un ser creado, fuera un hombre? Antes que Abraham ya él era, ya él existía. Está hablándonos de la eternidad del Hijo. Cristo es eterno porque es Dios. Él es Dios. Y ahí en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 9, se nos vuelve a recordar esta gran verdad.
Pablo le vuelve a decir a esta iglesia la misma enseñanza. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte de la deidad. Dice, toda la plenitud de la deidad. En él habita, en ese cuerpo humano, habita la plenitud de la deidad. Por eso es que nosotros, los cristianos, reconocemos que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y por citar un pasaje más, ahí en Hebreos capítulo 1, se nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la majestad en las alturas. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso está más que claro. Nuestro Señor es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Ahí en 1 de Juan 5:20 también se nos habla acerca de esto. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí se nos anuncia, se nos declara que Cristo es Dios. Verdadero Dios. Y dice, en Él está la vida eterna. Ahí en Romanos 9, 4 y 5 también se nos habla acerca de esto. Viene hablando acerca de los patriarcas y de los pactos. Y entonces se nos habla de Jesucristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Qué bueno es tener claridad con relación a este tema importante. Y saber que nuestro Dios es un Dios fiel, pero que nuestro Dios es un Dios trino. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ese término no aparece en la Biblia. Pero el concepto de la Trinidad sí está en la Biblia. Por eso dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. ¿Cómo? En la persona de Cristo. Y dice más, uno de los nombres de Jesús, cuando el ángel anunció, le llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significaba Emmanuel? Para los hebreos los nombres tenían un significado importante. Y esto tenía hasta que ver con la persona. Y es por eso que el Señor tenía nombres. Y estos nombres revelaban algún aspecto de su naturaleza o de su obra. Y cuando se nos dice que Él es Emmanuel, que dice traducido es Dios con nosotros. Se nos está diciendo que Cristo es Dios y que por eso Él es el único que puede llevarnos a Dios. Solo Dios puede llevarnos a Dios. Él ocupó un cuerpo humano para poder ser semejantes a nosotros, para poder ocupar mi lugar y tu lugar, para poder sufrir las mismas cosas que nosotros sufrimos. Pero Él es Dios sobre todas las cosas. La segunda verdad, Cristo es preeminente en la creación. Cristo es preeminente en la creación. Es decir, Él está sobre toda la creación. Él no es un ser creado. Él no es el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Como decían los gnósticos. No, Él es el creador de todas las cosas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Colosa. Le llama a centrar su atención en esta gran verdad. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué maravilloso! Dice este pasaje que Cristo dice el primogénito de toda la creación. Y este es un texto que ha sido muy mal interpretado. Esa palabra primogénito, muchos la han interpretado mal. Esto se puede referir al hijo que nació primero. Sí, eso se puede referir al hijo que nació primero. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, el primero uno dice, no, este es mi primogénito. Y entre los hebreos y los griegos,
esto funcionaba mucho, esta terminología. Pero en la Biblia este término no se usa únicamente en ese sentido. Y lo vamos a ver en esta mañana con mayor frecuencia. Se refiere, alude a preeminencia en posición o rango. Y ahí lo que se nos está diciendo es precisamente eso, que Jesús es de una posición superior porque Él es Dios, que Él es preeminente porque Él es Dios, porque Él está sobre toda la creación. Eso es lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia de Colosas. Por eso Él dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, sin ninguna discusión. Como Él es Dios, entonces Él es el creador de todas las cosas. Ahora, veamos esto del término, cómo se usa en la Biblia. Se usa en un sentido literal. Vamos a verlo literalmente en Lucas, capítulo 2, el verso 7, hablando acerca del mismo Jesús como hijo de María, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús fue el primer hijo de María. Fue su primogénito. Ahí literalmente se está refiriendo al primer hijo que María tuvo. María después tuvo muchos hijos, pero el primero de sus hijos fue el Señor Jesús. Así que en un sentido literal se usa ahí esta palabra. En un sentido figurado podemos ir a Éxodo 4, 22, donde también se nos habla acerca de esta cuestión. Y se dice lo siguiente, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de Israel, de la nación de Israel. Pero ¿saben ustedes que la nación de Israel no fue la primera nación? Entonces ahí no está usándose de una manera literal, sino de una forma figurada. Lo que quiere decir es que Dios tenía planes específicos con esta nación de Israel, que por medio de esta nación iba a venir el Salvador. Pero no está diciendo que ellos fueron la primera nación. Así que lo que se nos está diciendo ahí es que Dios tenía planes específicos con esta nación y que en ese sentido ellos eran privilegiados, eran preeminentes. Pero solo en ese sentido, de los planes que Dios tenía con ellos. Y también se usa en un sentido designativo de posición, rango y supremacía, singularidad. Y es en el caso que se usa del Señor Jesús. Pero veamos un ejemplo con relación al rey David. Ahí en el Salmo 89, verso 27, dice lo siguiente, hablando del rey David. Fíjense, David no fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero dice aquí este salmo, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Si usted lee todo el pasaje, viene hablando de David. Y dice que le iba a poner por primogénito. Es decir, que él no era el primer rey fue Saúl. Sin embargo, dice que es el primogénito. En un sentido de rango, de superioridad, de preeminencia. Y el texto lo dice, el más excelso de los reyes de la tierra. En ese sentido, David era primogénito, porque era el más grande, o fue el más grande de los reyes de Israel. Fue más grande que Saúl. Ahora, pensando en el Señor Jesucristo, eso es lo que quiere decir este pasaje en el contexto. La primogenitura alude a rango más alto y no a un orden de creación, como quieren hacer ver los testigos de Jehová, que dicen que eso quiere decir ahí que Cristo fue el primer ser creado, fue la primera creación. No, ahí está diciendo que Cristo está por encima de toda la creación. Y dice el verso que le sigue, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Todo lo que existe, sean visibles o sean invisibles, todo ha sido creado por Dios. Y aquí se nos pone una escala de dominio, de poderes, que no vamos a entrar en ellos, sean buenos o sean malos, sean ángeles buenos o ángeles malos. Lo cierto es que dice que todo fue creado por Dios y que todo fue creado para Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahí en el libro de Génesis capítulo 1 nosotros podemos ver cómo Dios es el creador. Ahora, Dios crea de la nada.
Dios crea de la nada. La palabra que se usa ahí en Génesis 1:1 para crear es barat y significa precisamente eso, crear de la nada. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Nosotros los hombres creamos a partir de cosas que Dios ha creado y hacemos cosas, pero Dios es el que es un verdadero creador. Crea de la nada por su poder. Y en Juan capítulo 1, ahí en el verso 3 se nos habla acerca de Jesús y se nos dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que dice que Él es el creador de todas las cosas. Ahí en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, también se nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros estamos completos en Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Los gnósticos enseñaban que había que adorar a los ángeles. Ellos enseñaban la adoración a los ángeles. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos adorar únicamente a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el creador. Este texto que leímos hace un momento dice que Él es el creador de las cosas visibles y de las invisibles. Él es el creador de los ángeles, de los demonios, de todos los poderes que puedan existir en el universo. Él es el creador y Él está sobre todo esos poderes. No hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. Por eso Él es el único digno de toda adoración, de toda majestad. Nosotros debemos adorarle a Él, porque Él es el agente creador, pero Él es el objetivo también de la creación, porque dice que todo fue creado por Él y para Él. Así que Él es el agente de la creación, pero también es el objetivo de la creación. Todas las cosas fueron creadas para su gloria. Y Él nos creó a nosotros precisamente para eso. Dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de reconocer la supremacía de nuestro Dios en todas las cosas. Ahí este pasaje, cuando habla de la palabra primogénito, nunca está diciéndonos que Cristo es un ser creado. Lo que nos está diciendo es que Él está sobre todas las cosas, en autoridad, en señorío, en poder, sencillamente porque Él es Dios. Él es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nuestro Dios es un Dios trino. Nosotros creemos en un solo Dios, pero la esencia de la divinidad existe y subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, es un solo Dios. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que se nos revela en la palabra. Y ese es el Dios al que nosotros también servimos en todo tiempo y en todo momento. Hay un pasaje que está relacionado con este, que está en Apocalipsis 3, y quiero leerlo porque hay grupos religiosos que se apoyan en él, pero es la misma idea para que usted lo conozca. En Apocalipsis 3:15 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de la creación de Dios. Y dicen que este pasaje quiere decir precisamente eso, que Él es el primogénito, el primer ser creado. Pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. Ahí el pasaje lo que está diciendo es que Él es la fuente, que Él es la causa, que Él es el origen de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Cristo es el origen de todas las cosas. Y en tercer y último lugar, Cristo es preeminente en la redención. Cristo es preeminente en la redención. Tiene un lugar de superioridad en la salvación de nosotros, los hombres. Él es el Salvador. Por eso dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Papa no puede salvar,
la Virgen María no puede salvar. Ninguno de los profetas puede salvar. El apóstol Pablo no puede salvar. Nadie puede salvar. Solo el Señor Jesucristo es el Salvador. Por eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros debemos adorar únicamente al Señor. Y Él nos mandó a hacerlo. Cuando Satanás se le presentó allí y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros debemos adorar únicamente a nuestro Dios, porque Él es el Redentor. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí se nos habla de Cristo como la cabeza, como el guía, como el que gobierna y dirige la iglesia. El gobierno de la iglesia está en las manos de nuestro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ir siempre y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? Porque Él es el que gobierna su iglesia. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y aquí en su palabra Él nos ha dejado las pautas que nosotros necesitamos mirar, que nosotros necesitamos apropiarnos de ellas para vivir como Él manda. Él es la cabeza de la iglesia y Él murió por la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 4, el verso 15, el apóstol Pablo a esta iglesia también les recuerda estas verdades. Dice 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Así que Cristo es la cabeza. Y somos llamados a crecer en Él por medio del amor. Ahora, sigue diciendo el verso 23 lo siguiente. 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora dice que el marido es cabeza de la mujer, es el líder en el hogar. Pero dice algo más, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es el Salvador nuestro? El Señor. El Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por tanto, Él merece toda nuestra adoración. Porque Él es el que nos redimió. Él es el que nos ha salvado, el que nos ha rescatado, el que ha perdonado nuestros pecados, el que nos ha limpiado. Ese es el Señor. Por eso Él merece toda adoración, todo reconocimiento, toda gloria. Por eso Él es preeminente también en la salvación, porque la obra de la salvación es la obra de Dios, no es mi obra, no es tu obra, es la obra de Dios. 100% la obra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir que esa es la obra que el Espíritu de Dios hace en el corazón del hombre, que lo hace una nueva criatura, lo regenera. Por eso Cristo es preeminente en todas las cosas. Aquí este pasaje también habla de primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo resucitó. Él murió, pero también resucitó. Ahora usted puede decir, bueno, pero Él no fue el primero que resucitó. Y es cierto eso. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a los profetas que resucitaron a algunas personas. Y en el Nuevo Testamento también lo podemos ver. Pero sí, Él es diferente porque Él resucitó para nunca más morir. A diferencia de esas personas que resucitaron por el poder de Dios, pero que resucitaron. Ellos resucitaron y vivieron muchos años más, pero finalmente tuvieron que morir. Pero Cristo es el primogénito entre los muertos, porque Él resucitó para nunca más ver muerte. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él, que también nosotros un día vamos a morir. Pero nuestra esperanza es que también Él nos levantará
de entre los muertos. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nosotros creemos que Él resucitó, también debemos creer que resucitaremos con Él. Allí cuando la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, y Él habló allí a sus hermanas y le preguntó que si creían en la resurrección y le dijeron que sí. Yo sé que resucitará en el día posterior. Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es mi esperanza y es la esperanza de todo creyente. El saber que cuando nuestros ojos se cierren aquí, si nosotros hemos creído en el Señor, tenemos una esperanza de gloria. Somos salvos, vamos a la presencia de Dios, vamos a las mansiones celestiales y un día nuestros cuerpos se levantarán del polvo. Cuerpos transformados, pero para vivir por siempre con el Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahorita cuando estábamos en la clase se hablaba algo acerca de este tema y de la muerte. Y yo cité una frase de Dwight Lady Moody. Moody fue un evangelista muy popular. Y Moody dijo, era conocido en todo el mundo. Y él dijo, cuando ustedes oigan que Dwight Lady Moody ha muerto, no lo creáis, porque para ese entonces estaré más vivo que nunca. Qué convicción, qué seguridad en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no falla, nuestro Dios es un Dios fiel. Por eso nosotros podemos descansar en nuestro Dios. Así que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Él resucitó para nunca más ver muerte. La obra de Cristo en la reconciliación de todas las cosas, dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz o de su cruz. Qué maravilloso que las cosas pueden ser reconciliadas únicamente por medio de Cristo. Por medio de la obra de Cristo, el pecador puede ser reconciliado únicamente a través del sacrificio de Cristo. No hay otra forma de tener la paz de Dios, de tener el perdón de Dios, únicamente por medio de su sacrificio allí en la cruz del Calvario. No por ser bueno, no por guardar la ley, porque de hecho no la podemos obedecer. Sencillamente por la fe en Cristo, nosotros podemos ser reconciliados, podemos ser perdonados. Por eso es que dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora aquí se nos habla de reconciliar todas las cosas. Dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos. La idea en este pasaje es esta. Este texto no está enseñando que todos van a creer. Más bien lo que está enseñando es que todos serán sometidos. Toda la creación será sometida. Ahí en Filipenses, en el capítulo 2, y esa es la idea que tiene este texto. Filipenses 2, verso 9 en adelante, dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los hombres y toda la creación un día reconocerán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este no va a ser un reconocimiento para salvación. Solo van a ser salvos aquellos que en vida creyeron sinceramente en el Señor Jesucristo. Pero va a haber un momento en que todos los hombres reconocerán que Él era Dios, que Él era el Salvador, que Él era el Señor de toda la creación. Pero no será un reconocimiento para salvación. Y eso es lo que está diciendo en este texto el apóstol Pablo allí a estas personas. Ahora, la idea sigue en el verso 21, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí tiene que ver ahora con la reconciliación del pecador propiamente. Y esa reconciliación es únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz. Ahora el apóstol Pablo les recuerda a estos creyentes, dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Les recuerda una gran cosa, que erais pasado. Dice, extraños y enemigos, hacedores de malas obras, perversos pecadores. Eso eran ellos, eso éramos nosotros también en un tiempo, cuando estábamos sin Cristo en este mundo. Cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, cuando vivíamos ajenos a los pactos, a la promesa que Dios había hecho, cuando vivíamos en nuestro propio deleite, en nuestro propio goce terrenal, vivíamos de espaldas totalmente a Dios. Y eso se lo recuerda el apóstol Pablo, dice, en otro tiempo eran extraños y enemigos, haciendo malas obras. Pero ahora Dios os ha reconciliado. ¿Qué somos ahora? Presente, somos reconciliados por Dios. Por medio del sacrificio de Cristo. Dice ahí el verso 22. Reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo un hombre puede ser reconciliado con Dios? Únicamente a través de la obra de Cristo, porque dice la Biblia que todos los hombres no buscan a Dios, no hay quien busque a Dios, y dice que somos enemigos, que estamos en contra de Dios, dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y la única forma de que pueda haber una reconciliación entre el hombre y Dios es a través de la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y por esa obra podemos nosotros ser perdonados, podemos ser salvados, podemos ser reconciliados totalmente, únicamente a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué estamos siendo? Esto es un presente continuo. Dice santificados. Dice ahí la palabra, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios quiere presentar a su iglesia de esta manera. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha e irreprensible delante de Él. Ahora, cuando yo pienso en la palabra santo, tenemos que verla en tres sentidos. Nosotros somos santos en el sentido de que hemos sido apartados para Dios. Es decir, somos santos posicionalmente desde el momento en que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos habla de la santidad progresiva y continuada. Esto quiere decir que nosotros vamos creciendo en madurez en la medida en que nosotros dependemos del Señor y conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios va haciendo una obra en nosotros y nosotros maduramos en la fe. Y en ese sentido, nuestra santificación es progresiva y continuada. Y también la Biblia nos habla acerca de la santificación final, o conocida también como glorificación, que es cuando seremos totalmente librados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, cuando ya no habrá más necesidad de nosotros sentirnos dolidos por esto, por esta carne que continuamente nos arrastra al mal, que nos arrastra al pecado, que nos hace caer. Dios nos librará totalmente. Y a Él estaremos dando gracias por los siglos de los siglos, por la liberación que Él ha comprado a nuestro favor. Por eso nuestro Dios necesita ser alabado. Habrá un momento en que sus hijos serán glorificados y librados de este cuerpo de muerte. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero seguidamente dice, más gracias sean dadas a Dios, que me da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Cristo nosotros podemos ser victoriosos, podemos ser vencedores. Únicamente en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Y termino con estas palabras: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho
ministró. Nosotros necesitamos permanecer en esta verdad. Necesitamos permanecer en el Evangelio, porque de ahí, del Evangelio, fluyen todas nuestras esperanzas. Y el Evangelio no es otra cosa que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y vive. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza que tienen aquellos que han creído en Cristo. Y esa es la esperanza que Dios transmite por medio del Evangelio, que hay salvación, que hay perdón de los pecados, que hay una patria nueva y gloriosa para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su amado Salvador. A Él sea la gloria. Así que Cristo es preeminente por su naturaleza divina, por su revelación. Él se nos ha revelado como Dios. Cristo es preeminente porque Él es el Creador. Y Cristo es preeminente porque Él es el Redentor. Él es el Salvador. Nadie más puede salvar. Ninguna iglesia, ningún líder político, ningún líder religioso. Nadie puede salvar. Únicamente Cristo puede darnos salvación. Únicamente Cristo puede darnos perdón. Por eso nosotros le invitamos a aquellos que nos visitan a pensar en esta verdad, a analizar esta verdad y a venir a Cristo. Piensa en Cristo. Cristo es el único que puede perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias también por tu palabra. Oh Dios, pedimos que tu palabra pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones, y que estas verdades nosotros podamos atesorarlas, oh Señor. Padre, también pedimos por aquellos que nos visitan en esta mañana. Señor, rogamos que tu Espíritu pueda obrar ahí en sus vidas y que ellos puedan entender que solo tú eres el Salvador, que solo tú puedes perdonar nuestros pecados, que solo tú puedes darnos vida eterna y reconciliarnos con Dios el Padre. Padre, haz esta obra ahí en sus vidas y motívales, Padre Santo, para que ellos puedan acercarse a ti. Te rogamos que tú seas el que les traiga, Señor, porque esta es la obra que solo tú puedes hacer y que nosotros no podemos hacer. Señor, perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados y ayúdanos en esta semana a vivir para ti, a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús.